Del 10%, del segundo retiro del 10%. Vamos a partir esto revisando una nota para entrar en materia. ¿Cuánto tenemos que pagar para sacar el segundo 10%? ¿Desde qué renta hacia arriba se paga y cuánto se paga? Vamos a revisar la nota y luego lo vamos a comentar con dos parlamentarios acá en el estudio. Resultado de la votación: por la afirmativa 23 votos, por la negativa 10, abstenciones 8. No reúne el quórum, se rechaza la reforma constitucional y pasa a comisión mixta. Ayer, el Senado rechazó el proyecto presentado por diputados que busca un segundo retiro del 10% y ahora pasa a comisión mixta. Lamentamos profundamente el rechazo por parte del Senado a la reforma constitucional que aprobamos en la Cámara de Diputados y que establece un segundo retiro del 10%. Sin embargo, el designio que presentó el gobierno y que también autoriza otro retiro voluntario de fondos de pensiones fue aprobado. El proyecto que venía de la Cámara de Diputados era imposible poder entregar el 10%. En cambio, el proyecto presentado por el Ejecutivo sí va a entregar el 10%. Acá nosotros tenemos un régimen general que establece cuál es la progresividad de los impuestos y hay que respetarlo, no hay que cambiar la regla del juego. Y les recuerdo que en materia tributaria la iniciativa exclusiva es del Ejecutivo. Cuando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, habla de tributos, se refiere a que la opción del gobierno dice que aquel que retire dinero de sus fondos de pensiones deberá pagar un impuesto. Y me parece injusto porque no tengo ingreso, un año que no tengo ingreso y ahora que tengo la posibilidad del segundo 10% y pagar un impuesto, no vale, no es justo. No corresponde, porque mi plata no tiene por qué tributar. El tema de los impuestos uno ya está siempre dándole plata al Estado en diferentes términos, así que segundo retiro del 10%, pero sin impuestos. Injusto, pues es la plata de uno. Según Fundación Sol, en Chile hay 8.700.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales el 75% percibe menos de 700.000 pesos al mes. Es decir, 6.517.000 quedarían exentos de pagar impuesto por retiro de fondos de pensiones. Todas las personas naturales que ganan más de aproximadamente 700.000 pesos mensuales, promedio de los últimos 12 meses, empiezan a pagar lo que se conoce como el impuesto global complementario. Este impuesto está definido por tramos. Por ejemplo, aquellos al año que generan entre 8 y 17 millones aproximadamente, es decir, que ganan entre 700 y 1,5 millones mensual, pagan un impuesto anual del 4%. Y ese es el porcentaje que le cobrarán si retira ahorros de la AFP. Aquellos que tienen un ingreso mensual de 3 millones de pesos, ellos ya están en la tasa del 13,5%. Por lo tanto, va a depender de cuánto retiren para saber cuánto tienen que pagar. Si retiraran el total, que son 4.300.000 pesos, el impuesto, el 13,5%, son 580.000 pesos. Ya tenemos una base para ir entendiendo este cobro que plantea el gobierno, pero surgen algunas dudas. ¿La plata me la van a descontar de lo que yo pida o me lo van a descontar después? Estos impuestos deberán ser pagados en la declaración de renta que deberá presentar quien retira, ¿verdad?, en el año tributario 2021, vale decir, en abril del año 2021, en la declaración del formulario 22. ¿Solo se considera lo que una persona gana anualmente o hay otros factores que influyen en el cálculo del impuesto que se va a pagar por sacar fondos de la AFP? Debemos considerar todas las rentas que perciba la persona en el año, tales como sueldos, honorarios y otras ganancias. A lo anterior se debe sumar el monto del retiro. Por lo tanto, cuanto mayor sea el monto del retiro, más impuestos se deberá pagar. Conociendo el tramo al que pertenecemos y teniendo en cuenta cuánto vamos a retirar, podremos saber el valor del impuesto, como lo indica esta tabla. Por ejemplo, si usted gana 700.000 y saca de sus ahorros 2 millones, debe pensar, ¿cuánto es 4% de 2 millones? Resultado, 80.000.
eso debería pagar. Recordemos que al plan del gobierno le faltan algunos trámites y de hecho este tributo será parte de la discusión que mantengan los diputados en la próxima sesión. Estamos presentando Contigo en Directo. Estamos de regreso ya después de la nota para conversar con el diputado Pablo Vidal y también con el senador Manuel José Sandón. Muchas gracias a los dos por estar acá. Senador, parto con usted. ¿Se va a poder cumplir finalmente la premisa de tener estos fondos disponibles antes de Navidad, antes de fin de año? Hola Humberto, hola Pablo. Espero que sí. Yo la verdad es que después de todos los análisis y el trabajo que hicimos, voté por el proyecto que yo creí que iba a llegar antes de Navidad, que es lo que interesa. Conceptualmente aquí hay un problema que es evidente, que estamos usando, ¿no es cierto?, los recursos de las propias personas para paliar esta crisis, y la idea, a mi juicio, hubiera sido bueno que hubiera sido el gobierno, el Estado de Chile, pero no fue así. Pero en este caso se hizo un trabajo bien potente y yo te diría que deberíamos tomar lección sobre esto, porque cuando el presidente de la República anunció, y él tiene la potestad de hacerlo, en la SOFOFA, que esta reforma constitucional iba a ir al Tribunal Constitucional, yo llamé al senador Castro, Durana y Sandoval, que eran los que estábamos apoyando el segundo 10%, y les dije, oye, vamos a tener que ponernos firmes porque esta cuestión se va a caer. Y hicimos una conferencia de prensa y en el fondo hicimos una especie de jaque mate al gobierno para que presentara un proyecto. Y presentó un proyecto que a mi juicio venía con muchas, como le llaman, letras chicas. Logramos involucrar, por ejemplo, que incluyera a los funcionarios públicos, y después entró al Senado, y en un trabajo de negociación, de trabajo interno con senadores de la oposición, logramos que este proyecto pasara y en el fondo se le tijereteara y se le sacara todo, y quedó casi idéntico al que venía a la Cámara de Diputados. Y hoy día la discusión de los impuestos es una discusión que se va a tener que dar en la Cámara de Diputados, porque yo veo que un número importantísimo de senadores está por los impuestos. Yo personalmente me hubiera gustado que por lo menos de una renta de alrededor de 3 millones para abajo no hubieran pagado. Sí. Pero aquí se está aplicando el régimen normal. Preguntémosle al diputado Vidal cómo encontró que terminó este proyecto. Es muy parecido, la verdad, terminó siendo prácticamente idéntico al proyecto que emanaba de la Cámara de Diputados. ¿Le parece bien lo del impuesto? Buenas tardes, Humberto, senador Sandón, tanto tiempo. Cuídese ahí con la segunda ola, senadora, que usted ha tenido el COVID varias veces. Oye, primero, acá hay un gallito político por parte del gobierno con el Congreso que a mí me parece que ha sido una pésima manera de abordar esta iniciativa. Esta iniciativa es una idea de emergencia que no es lo ideal que tengamos que estar echando mano a los ahorros de los trabajadores para poder enfrentar una crisis. Hasta el día de hoy todavía no tenemos una opinión clara y una iniciativa por parte del gobierno a lo que es el impuesto a los súper ricos, o a cómo las altas rentas o las grandes fortunas del país se comprometen con Chile para que los trabajadores que menos ganan pudieran estar un poco más tranquilos en el contexto de la crisis. Entonces, esta es una medida de emergencia. El primer retiro ya lo fue, el segundo lo está haciendo, y el gobierno lo único que decide es hacer un gallito con el Congreso, dice que va, o informa, ya tomó la decisión de que va a ir al Tribunal Constitucional con la iniciativa parlamentaria, y pone este proyecto que, al ser iniciativa del Ejecutivo, viene con algunas restricciones desde el punto de vista del trámite legislativo, donde, por ejemplo, por más que nosotros queramos, va a ser muy difícil que en la Cámara podamos sacar este tema de los impuestos de la iniciativa del gobierno por las atribuciones exclusivas que tiene el presidente en esta materia, porque es distinto cuando es un proyecto de ley a cuando es una reforma constitucional. Por eso los quórums de la reforma constitucional son más altos, porque ahí podemos hacer esos cambios, porque pues tenemos quórums más altos. Ahora, lo que no quiere decir, que los quieran hacer. Usted lo que usted dice es que lo están amarrando de manos para poder efectivamente hacer cambios, más allá de si se hacen o no. Exacto. En fondo, es una camisa de fuerza el proyecto que nos entrega el gobierno, porque hay ciertas restricciones en las cuales no nos vamos a poder meter, y todo aquello que ya se podía cambiar en el Senado se ajustó, tal como tú decías, para dejar dos proyectos muy parecidos. Y respecto al debate de los impuestos, creo que no puede ser un debate que hagamos así por encimita, superficial. Es importante decirlo, y lo digo con convicción también por las ideas que defiendo: el pagar impuestos no es algo malo.
pagar impuestos, sobre todo quienes más ganan, es fundamental para que el Estado tenga ingresos, tenga recursos para poder financiar todo el gasto social que un país hace. Por lo tanto, pagar impuestos dentro de la lógica del global complementario además está muy bien. Voy a dar un ejemplo muy simple, tratar de, ojalá que se entienda, pero el impuesto al global complementario es progresivo. Mientras más ganan las personas, más impuesto pagan. A diferencia del IVA, que es un impuesto regresivo. Todos, desde Andrónico Luxich hasta el más pobre en este país, pagan la misma cantidad de plata por impuesto al valor agregado en un kilo de pan. Ese es un impuesto injusto, porque todos lo pagamos por igual y le impacta mucho más a los que menos tienen. Entonces, el impuesto del global complementario es un impuesto deseable, porque pagan más los que más reciben. Pero cuando esto se hace en torno a una medida de emergencia, es un error. Este retiro no debería estar afecto al impuesto porque estamos, insisto, en una medida de emergencia. Deberíamos pensar cómo cambiamos la carga tributaria para que en general sea más progresiva y no afecte a los más pobres. Sí, me voy a ir a una pausa muy cortita, voy a volver con ustedes y nos vamos a meter ya con una tabla que tenemos para entender un poco cómo sería este pago de impuestos y cuánto correspondería a cada persona dependiendo la renta que recibe y también cuánto va a sacar de los ahorros que tienen. Una pausa comercial muy breve y seguimos con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. Senador Manuel José Osandón y el diputado Pablo Vidal, señor director, cuando quiera, para ir revisando ahí. Estamos junto a los parlamentarios para revisar, porque sabemos que hay un impuesto de manera escalonada. Para que lo entienda, si su renta es de 700.000 pesos y el retiro que usted va a realizar es de 1 millón aproximado, bueno, tiene que pagar 40.000 pesos de impuestos. Si usted gana los mismos 700.000, me voy a ir a la tercera celda, y va a retirar 3 millones de pesos, porque tiene más dinero ahorrado en las AFP, bueno, puede pagar, o tiene que pagar más bien dicho, un impuesto de 120.000. Y ahí va subiendo de manera progresiva, que es lo que nos decía el diputado Vidal. Por ejemplo, si su renta es de 1 millón de pesos y quiere retirar 3 por los ahorros que tiene adentro en la AFP después de una vida de trabajo, bueno, tiene que pagar también 120.000 pesos. Pero si usted empieza a ganar más, hay que pagar más. Por ejemplo, si su renta es de 2 millones de pesos y quiere retirar el tope máximo, que es 4.3 millones, tiene que pagar 344.000 pesos. ¿Dónde se pone ruda la cosa? Que es lo que uno esperaba, ¿no? O lo que habíamos hablado, que era lo que parecía más prudente. Que las personas que ganaban más, por ejemplo, si tienen un ingreso mensual de 6 millones de pesos y van a retirar el tope, que es 4,3 millones de pesos, tienen que pagar 1.480.000 pesos de impuesto. Porque si ganan más, hay que pagar más. Esa era la lógica que se pretende con esto, ¿no, diputado Vidal? Así es, lo que uno observa en general en todos los impuestos en Chile es que este es el global complementario, el único que logra esa justicia tributaria donde los que más tienen son los que más aportan. Pero yo quiero reparar en un dato que esta tabla no lo dice explícitamente, pero lo esconde, y que a mí al menos el que me parece más escandaloso de todos, y es que solo el 20% de los trabajadores de Chile están dentro de esta tabla. Solo 14% de los trabajadores de Chile ganan más de 1 millón de pesos promedio al mes. No sé, Humberto o Manuel José, 1 millón de pesos, nadie es rico con 1 millón de pesos al mes. No, y los otros diputados sí. Para sustentar una familia se hace poco. Entonces, pensar que el 80% de los trabajadores en Chile reciben menos de 700.000 pesos al mes por su trabajo, me parece que de verdad es un escándalo, y es algo que tenemos que reparar porque es parte de la urgencia de todo el descontento social y de la desigualdad que tenemos en nuestro país. No, y que habla con el sueldo, también del nivel del sueldo mínimo que tenemos. Cuando uno analiza si es que se puede vivir o no con el sueldo mínimo, la verdad es que es, por supuesto, una cifra muy alejada de lo que en realidad uno tendría que ganar para poder vivir de manera digna. Lo hemos hablado en el programa, diputado Vidal, no crea que no lo hemos tocado varias veces, porque este círculo se cierra de distintas maneras, no solamente con una reforma del sistema de pensiones, senador, le doy la palabra al tiro, sino que además aumentando los sueldos, y además, un tema muy importante, usted decía, los que más tienen son los que más aportan. Eso en el papel, debiera ser así, pero también aquí hay un tema de evasión y elusión que tenemos que tratar. Senador José Andón. Mira, hay una cosa que hay que aclarar para la gente que está viendo este programa. Cuando hablan de esta tabla, es si tú has tenido los ingresos. El global complementario es lo que tú has ganado en el año. En el año. O sea, si hay una... Ay, se le pegó, senador, se le pegó el computador. Ahora sí. 1 millón de pesos y está sin ahí, mira. Ahí sí. El global complementario es un impuesto que tú pagas por lo que ganas en el año. Este ejercicio dice, si tú ganas, ahí en la tabla veo 1 millón de pesos. Claro. Pero si esa persona que está hoy día, que quedó sin trabajo,
que está con Seguro Santía, etcétera, no ha recibido esa plata, no paga ni un centavo de impuestos. Importante porque lo acaban de preguntar en nuestro Twitter. Leonor, de hecho, dice, pregunta, si durante este 2020 no he tenido ingresos, ¿tengo que pagar impuestos este nuevo retiro? Leonor, no paga impuestos, claro. No paga ningún impuesto, aunque ganara 3 millones de pesos, si queda... O sea, en el fondo, esto, como dice Pablo bien, es un impuesto progresivo de los ingresos del año. Entonces, esto hay que discutirlo, hay que verlo, pero claramente para que las personas sepan si están en malas condiciones, si no han tenido ingresos, aunque hayan impuesto toda su vida por 2 millones de pesos, no pagan impuestos. Sí. Los voy a interrumpir porque se nos va el programa. Solamente, pero literal, tengo 20 segundos para cerrar porque tengo que entregar en un minuto el programa. Diputado Vidal. Sí, Humberto, sobre esto mismo un dato. El retiro, el impuesto no sería, esperamos que cambie, pero no sería sobre el retiro. El impuesto sería en el ejercicio presupuestario del año siguiente. De hecho, alguien decía hoy día, si es que una persona no tiene urgencia y prefiere postergar ese pago de impuestos, pero necesita sacar el retiro, si lo saca después del 1 de enero, el impuesto lo estaría pagando el 2022. Como decía el senador, es sobre los ingresos totales del año anterior. Esperemos que el gobierno recapacite en esta materia, pero si no, esa es la realidad. Se me va el programa. Muchas gracias a los dos por haber estado acá contigo en directo, senador Sandón, diputado Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Adiós, Pablo. Que estén muy bien. Cerramos el programa, cerramos la semana también. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Lo invitamos a seguir en la compañía.